Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la clase de dinámica de suelos del día jueves 19 de noviembre, retomando con el tema de clasificación sísmica y en particular en métodos que nos permitan determinar perfiles de velocidad de onda de corte, entendiendo que la velocidad de onda de corte es uno de los parámetros que se necesita para poder clasificar sísmicamente un sitio de acuerdo a la normativa chilena al menos y también en varias normativas internacionales. Entonces, de esos perfiles de velocidad, nosotros lo que nos interesa son determinar las capas, tanto sus espesores como velocidades del- de los suelos que estén más cerca de la superficie, 30 metros, y en función de eso uno determina la velocidad que permite clasificar el sitio. En la norma chilena, la velocidad de onda de corte permite clasificar suelos desde el tipo A hasta tipo E, dejando o excluyendo más bien a los suelos de tipo F, que son aquellos que se consideran como suelos especiales. La clase pasada al menos vimos un poco más en detalle el método de refracción sísmica, que yo lo llamo de alguna manera el abuelo de todos los métodos de ondas superficiales, ¿ya? Si bien no se recomienda utilizar el método de refracción para poder estimar perfiles de velocidad de onda de corte, ¿ya? Porque más bien el trabajo que hace el método de refracción es determinar velocidades de onda compresional. Entonces no se recomienda hacer eh, calcular V sub S a partir de V sub P. Si bien tiene esa limitación, de todas maneras es útil entender ese método como, de alguna manera, cómo compatibiliza mediciones de propagación de onda. Entendiendo como la velocidad, aquella que se puede estimar a partir de la distancia que hay entre estaciones, por ejemplo, y la tasa a la cual demora un sensor en recibir un frente de onda en comparación a un sensor que está un poco más alejado. Entonces, esa idea por lo menos yo creo que es importante resaltarla, a pesar de que no sea el método o un método apropiado para medir BSUS, tiene el valor desde un punto de vista del entendimiento del fenómeno de propagación de onda. Lo que vamos a ver hoy día entonces van a ser los dos métodos que se utilizan más en la práctica para poder determinar perfiles de velocidad, métodos de tipo invasivo, que además utilizan ondas de cuerpo, ya sea ondas de corte como onda compresional. Y se les denomina métodos invasivos porque requieren un sondaje, requieren tener una, ya sea una perforación o algún tipo eh, de forma a partir de la cual poder llegar a los estratos más profundos. Las mediciones no se hacen solamente a partir de la superficie, ¿ya? Como la refracción, por ejemplo, que se genera tanto el frente de onda como los sensores se disponen en superficie y uno hace todas las mediciones en superficie. Estos métodos invasivos requieren al menos una perforación donde uno pueda ya sea instalar la fuente o instalar los sensores. El método downhole en particular se describe con bastante detalle en la norma americana ASTM D7400-08. Y su principal uso es la determinación del perfil de velocidades, como les comentaba. Y por el hecho de requerir un sondaje ya eh, tiene un costo asociado que es, yo diría, bastante más importante que la refracción y métodos de ondas superficiales. Muchas veces los trabajos geotécnicos aumentan sus costos debido a la necesidad de poder hacer sondajes, ¿ya? Ahí muchas veces está el costo de gran parte de la investigación geotécnica. Entonces siempre uno trata de hacer el mínimo que permita llevar a cabo una caracterización, ¿ya? La norma nacional en cuestión requiere que se haga un sondaje, entonces tampoco es mala idea complementar, por ejemplo, métodos invasivos como este con métodos de ondas superficiales, ¿ya? Entendiendo que el sondaje, además de poder entregarnos el perfil de velocidad, nos permite poder hacer una caracterización de los materiales que están en profundidad. Cuando uno calcula perfiles de velocidad de onda de corte, no siempre puede asociar tipo de suelo con velocidad. Entonces, si tiene además el sondaje donde usted está viendo el material que va saliendo, ¿cierto? Se puede prospectar. Eso es un
un bonus, digamos, que de hecho la norma lo exige, se requiere conocer el perfil de velocidad, o sea, perdón, se requiere conocer el perfil estratigráfico, si, qué sé yo, si es una arena, si es un limo, si es una arcilla, para de esa manera poder interpretar más apropiadamente el perfil de velocidad, ¿no? Entonces tiene esa ventaja esta metodología. Si nos vamos ahora al procedimiento, este es un esquema que lo tomé prestado a las clases del profesor Paul Main del Georgia Tech, y lo que indica básicamente es, eh, aparece el sondaje a la derecha, ¿cierto? Donde se instalan dos sensores a distinta profundidad. Los sensores están ahí esquematizados en verde, ¿ah? Y fíjense que la orientación de los sensores es horizontal. Para poder generar un buen acoplamiento entre el sondaje y el suelo, o más bien entre un buen acoplamiento del sensor al suelo, o el casing en este caso, se utiliza un packer. Un packer es una especie de globo. Y lo único que hace es que al inflarlo hace que exista mayor presión, mejor acople entre el sensor y el suelo circundante, o el casing en este caso. Esta modalidad de downhole requiere dos sensores, ¿ah? Y lo que va a hacer cada uno de los sensores es registrar una onda, ya sea compresional o de corte, que se genere en la superficie. La onda en superficie se genera a través de lo que se denomina hammer, es un martillo que está golpeando una barra, que esa barra está ubicada en forma perpendicular al plano de la lámina, ¿no? Pues aquí está, digamos, como una vista isométrica, pero en realidad lo que representa es que esto está entrando y saliendo de la pizarra. Lo importante para poder medir velocidades de onda es poder generar una onda que esté polarizada adecuadamente. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros sabemos la diferencia entre una onda P y una onda S, ¿cierto? La onda P es aquella donde el movimiento de partícula de la onda se mueve en forma solidaria a la dirección de propagación. Entonces, si la dirección de propagación uno la piensa como un rayo del frente de onda, entonces si el rayo va en cierta dirección, el movimiento de partícula también va generando compresiones y extensiones en esa misma dirección. En cambio, la onda de corte, el movimiento de partícula es perpendicular a la dirección de propagación. Entonces, teniendo eso en mente, es que uno trata de generar un golpe que genere ondas con esa característica, que se propaguen hacia abajo en el terreno, pero que el movimiento de partícula sea perpendicular a esa dirección de propagación. Entonces, ese dibujo de la onda, digamos, que está en naranjo, ocurre porque el golpe que se le da aquí a la barra que está puesta en la superficie digamos, genera ondas de ese tipo, ¿ya? O sea, el golpe sería entrando o saliendo de la pizarra o de la lámina. Y de la misma manera también, por lo mismo, es que los sensores se orientan horizontalmente para poder medir mejor ese movimiento. Uno inevitablemente cuando genera un frente de ondas utilizando este tipo de fuentes va a generar ondas compresionales igual, ¿ya? Pero lo importante es tratar de generar ondas de corte que tengan la mayor amplitud posible. Entonces la polarización es súper importante. Entonces, una vez que uno dispone los sensores a cierta profundidad, que en este caso son profundidades Z1 y Z2, se genera el golpe con el martillo, las ondas apropiadamente polarizadas, y como estos sensores están conectados a un sistema de adquisición o a un osciloscopio como SALEI, lo que va a ocurrir es que en distintos tiempos se va a poder registrar la llegada de la onda de corte a esos sensores. El sensor que está más cerca de la superficie, por estar más cerca de la fuente, va a recibir primero la llegada de la onda, y el sensor que está más abajo lo va a recibir después. Entonces, haciendo simplemente, conociendo el tiempo que demora la onda en llegar desde la fuente hasta la base, eh, la diferencia entre la llegada en un sensor y el otro, eso nos va a dar un delta T, ¿ya? Aquí hay que tener en consideración que para poder realizar esto con dos sensores, yo diría que no es necesario utilizar un trigger. Hay una variante de la metodología que es utilizando un solo sensor. Si uno utiliza un solo sensor,
para poder conocer el tiempo que transcurre entre el golpe y recibir la señal. Ahí se necesita conocer exactamente el segundo donde se genera la onda. ¿Ya? El trigger, recuerden, es el gatillo que hace que el sistema comience a grabar, a partir del cual comienza el tiempo cero. ¿Ya? Entonces, en este caso, como se tienen dos sensores, tener un trigger yo creo que no es necesario. Uno puede echar a andar el sistema y solo con la diferencia de llegadas en las ondas en cada uno de los sensores uno puede determinar el delta T. Eso es lo primero. Lo segundo, Profe, ¿sí? es que no sé si me perdí un poco, no me quedó claro cómo hacer la onda compresiva. Ya. Gracias, Javier. Lo que acabo de explicar es cómo se genera la onda S, ¿cierto? Tú le pegas lateral, no sé si me están viendo el video. A ver, voy a poner por acá quizá. Entonces, si tú tienes a ver, si esta es la barra que está apoyada en el suelo, yo le pego de esta manera, ¿cierto? Entonces las ondas van a bajar y van a tener este movimiento de partículas. Si el sensor además está orientado en esa misma dirección, voy a poder recibir apropiadamente las ondas con mayor energía, digamos. ¿Mm? Si yo quisiera generar ondas compresionales, que sería un objetivo secundario, porque en realidad lo que yo necesito para caracterizar el sitio es el perfil de velocidad de onda de corte. ¿Mm? Pero dado que estoy ahí ya, tengo el sondaje, tengo los sensores, tengo el sistema, también podría utilizarlo para medir la velocidad de la onda P, ¿cierto? Entonces en ese caso, si la onda se está propagando hacia abajo, ¿ya? Y yo sé que la onda P tiene un movimiento de partículas solidario a esa dirección, entonces tendría que golpear hacia abajo, en la superficie. Si antes golpeé así, ahora golpeo así. Al golpear así, la onda va a bajar y lo que se recomienda es tener el sensor en ese caso orientado también en la dirección de propagación. O sea, si antes lo tenía así horizontal, ahora lo tengo que poner vertical. ¿Ya? Esa es la diferencia. Gracias, profe. De nada. Vamos a ver más adelante resultados, de hecho, de esta comparación entre medición de onda P y onda S en un sondaje. Pero es importante que, gracias a la pregunta Javier, porque esto releva la importancia de poder polarizar apropiadamente la onda que uno genera para poder tener lo que se conoce como una razón señal-ruido más amplia o más grande. Si yo no oriento bien los sensores y no genero o no polarizo bien la onda, es probable que me cueste mucho identificar la onda después al momento de analizar los registros. Perdón. ¿Ya? Entonces, en este caso, como tengo sensores, tengo dos trazas, conozco el tiempo. Lo que necesito después es conocer la distancia entre ambos sensores. Y esa distancia se puede determinar por geometría. Si la fuente sísmica está alejada de la ubicación del sondaje, una distancia X, si además conozco la profundidad de cada uno de los sensores, entonces geométricamente puedo calcular la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. ¿Ya? Como la distancia X en general es mucho menor que la profundidad, entonces restando R1 menos R2 podría calcular la distancia entre los sensores. Y de esa manera puedo obtener la velocidad de onda de corte como la razón entre la distancia de los sensores partido por el tiempo que se demora la onda en viajar entre uno y otro. Esa es una variante una variante em, una variante del método Downhole, ¿ya? Y la velocidad que yo encuentro va a ser asociada a lo que se denomina ahí Test Depth Interval, o el intervalo de profundidad donde se realizó el test, que es básicamente la distancia entre los dos sensores. Esa velocidad aplica solamente para esa profundidad. Existe otra modalidad que es utilizando un solo sensor, ¿ya? Entonces lo que se hace cuando uno tiene un solo sensor es de partida tener un trigger para poder establecer dónde empieza el tiempo cero y después simplemente para poder encontrar la velocidad yo tengo que dividir la distancia, que sería la hipotenusa del triángulo que les mencionaba,
o la distancia directa entre la fuente y el sensor por el tiempo que se demora en llegar la onda desde la superficie. Ahora, el problema de eso es que muchas veces cuando estoy ya a profundidades mayores, tengo que considerar que la onda también viajó por un medio que es más veloz en la parte superior. Entonces ahí hay que hacer una pequeña corrección matemática para poder interpretar el ensayo de esa manera. Por eso que en estricto rigor uno, para poder hacerlo de forma más precisa y solamente calcular la velocidad del intervalo, es que se necesitan dos sensores. ¿Ya? Entonces, un sensor se puede, pero hay que interpretar con cuidado porque gran parte del viaje de la onda va a ser por un medio que ya caractericé inicialmente, o sea, va a ser una velocidad o más diferente, digamos, a la velocidad donde yo estoy sensando en profundidad. Profe, ¿Sí? eh, ¿qué tan separados pueden estar los sensores? ¿Qué están separados? Idealmente deberían estar aproximadamente un metro hasta 2 metros, diría yo, por ahí. 1 metro, diría yo, que sería una buena profundidad. Entonces, tú podrías estar repitiendo este ensayo cada 1 metro, 2 metros a lo sumo. ¿Mm? Ya, Entonces, tienes que irlo gracias. haciendo de forma secuencial en profundidad. Ya, a continuación les voy a mostrar ejemplos de un informe que reporta mediciones de downhole que calcula tanto velocidades de onda de corte como velocidades de onda compresional. ¿Ya? Si quieren encontrar el informe lo pueden encontrar en esa página web, terremotos.ing.chile.cl. Está la caracterización geotécnica de las estaciones a través de esta metodología y también en esa misma página pueden encontrar los registros sísmicos del terremoto del 2010. Entonces, esta campaña se realizó producto de que era necesario, se tenían los registros del terremoto, pero no se tenía la caracterización de las estaciones. Y lo que se hizo en ese caso fue, y DIEM lo hizo, fue llevar a cabo esta campaña geotécnica para poder caracterizar los sitios. Lo que aparece acá es un extracto del informe en una estación en particular, que es la estación Casablanca. La estación Casablanca queda en Casablanca, que es una localidad que está entre Santiago y Viña del Mar. Aparecen ahí arriba los datos del sondaje, entonces dice proyecto red sismográfica, estación Casablanca, una prospección que llegó hasta 50 metros de profundidad. Aparecen las coordenadas, la fecha de ejecución, esto fue el año 2012. Y lo que aparece a la izquierda son los registros de las trazas que se midieron. Aquí se utilizó esa metodología que les comentaba de un solo sensor. Y lo que se midió aquí en este caso fueron registros de onda P. ¿Ya? Como les comentaba, dada la respuesta de Javier. Entonces yo genero la onda P y lo que se registra es lo que aparece ahí. A distintas profundidades, fíjense que ustedes tienen primero un registro que parte en cero, no tiene ninguna amplitud y de repente se ve un aumento en amplitud. Y justo donde comienza el aumento de amplitud es donde llega la onda. Como ejemplo, yo marqué a una profundidad de 10 metros una flecha roja que indica dónde llegó más o menos esa onda. ¿Ya? Entonces, la tablita que aparece a la derecha básicamente resume la profundidad de cada una de las ubicaciones del sensor que midieron esos registros. Aparece además la distancia recorrida, que sería de alguna manera esta hipotenusa que yo les mencionaba, que es la distancia entre la fuente y el sensor. Fíjense que la diferencia entre la profundidad y la distancia recorrida es más grande cerca de la superficie, pero a medida que voy más abajo, esos valores son casi iguales. Son casi iguales porque la distancia entre la fuente y el sondaje, en comparación a la profundidad, es mucho menor. Es mucho menor la distancia de la fuente al sondaje que la profundidad. Entonces lo que aparece más a la derecha es una tablita que menciona los tiempos de arribo de las ondas. ¿Ya? Entonces si nos vamos a 10 metros, por ejemplo, a una profundidad de 10 metros, hay una distancia recorrida de 10,1 metros y la onda compresional llega después de 14,3 milisegundos, que sería más o menos la ubicación de la flecha roja en el gráfico de la izquierda. ¿Ya? Entonces si uno va viendo en profundidad puede picar todas las ondas y sacar todos esos tiempos de llegada.
A medida que me voy más profunda, naturalmente la onda se demora más. La onda también llega más atenuada, entonces muchas veces hay que ponerle una ganancia adicional. A veces cuesta reconocer la llegada de la onda, en estos casos se ve bastante bien. Entonces, si quiero caracterizar la onda P, genero la onda P, mido, saco los tiempos, después tengo que reinterpretar. Lo que aparece acá es lo mismo que en el caso anterior, solo que ahora aparece el registro de la medición de las ondas S. ¿Y por qué digo ondas S? ¿Y por qué aparecen a cada profundidad tanto un color azul como un color verde? Bueno, el tema es que para poder reconocer la llegada de la onda S, muchas veces se realizan golpes con dos polarizaciones. ¿Ya? ¿Qué quiere decir polarización? Si yo, por ejemplo, tengo el sensor a una cierta profundidad, yo puedo generar ondas S en superficie si golpeo, por ejemplo, voy a poner aquí de nuevo mi imagen. Si esta era la barra donde yo generaba las ondas, ¿cierto? El sensor está aquí abajo, esto es la superficie. Yo podría generar ondas S si golpeo de aquí para allá y si golpeo de aquí para allá. Esta es una polarización, esta es otra polarización. Y lo que aparece en azul y verde es básicamente dos registros asociados a dos polarizaciones distintas. ¿Por qué se hace de esa manera? Porque muchas veces la llegada de la onda S no es tan clara. Entonces, donde se produce la separación entre una onda y la otra, dada la polarización, una va para arriba y la otra va para abajo, ahí es donde uno pica la llegada de la onda S. Entonces, siguiendo esa lógica, también se puede hacer una tablita donde aparecen las profundidades y aparece la llegada de la onda P, la onda S. Entonces voy a tener una tabla de tiempos de llegada o tiempos de arribo de onda compresión y de onda de corte. Bueno, producto del procesamiento de estos datos, al final lo que tengo es una tabla donde aparece la cota inferior y la cota superior del estrato que estoy analizando y aparece la velocidad de onda compresional que se mide y la velocidad de onda de corte. Entonces ahí pueden ver ustedes que, por ejemplo, si nos vamos a la onda compresional, voy a agrandar un poquito, tenemos velocidades de 350, 830, después pasa a valores bastante más altos de 1330, 1590. Mientras que la velocidad de onda de corte son menores, ¿no? Recuerden ustedes que las ondas S se llaman así porque son ondas secundarias, llegan después que las ondas P que son más rápidas. Tiene velocidades 210, 440 y así 270, de hecho ahí tiene una inversión de velocidades. Inversión de velocidades se llama aquella configuración de capa en que entre medio hay una capa más rígida. Más rígida quiere decir de mayor velocidad. Entonces de los 0 hasta los 2, 210, después de los 2 hasta los 8 hay 440 y de ahí baja la velocidad de nuevo. O sea, habría como una especie de costra ahí a esa profundidad. ¿Ya? Entonces fíjense que después 270, 330, 470, como que la velocidad de onda de corte se mantiene en ese rango. Sin embargo, la velocidad de onda compresional sube bastante más. Los primeros metros son velocidades bajo 1000 metros por segundo y después sube a 1300 y ahí sigue aumentando. Ya, ¿por qué podría subir tanto la velocidad de onda compresional a una tasa mucho mayor que la onda de corte? ¿A alguien se le ocurre? La he mencionado como para determinar la rigidez de las curvas de degradación. Como que la mencionó, profe. Ya. Lo que corresponde el ensayo Bender Elements eh, es un ensayo que se hace en laboratorio de partida, ¿ya? Y generalmente se puede hacer en una cámara triaxial. Y el ensayo consiste en, se puede hacer también en otro tipo de ensayos, pero supongamos que es un triaxial con una probeta cilíndrica.
Entonces, si la probeta cilíndrica es de esa manera y los cabezales que van adheridos a esa probeta, los voy a buscar acá, es el cabezal superior y el cabezal inferior. Si el cabezal superior y el inferior se equipan con benders, que son una especie de paleta piezoeléctrica, tanto en la parte superior como en la inferior, lo que ocurre es que bueno, y la muestra después se pone, digamos, se monta sobre esas paletitas, digamos, que son estos elementos de tipo bender. Entonces todo el sistema después que se monta, yo lo hice así separado, digamos, para que se entendiera, pero imagínense que si yo miro un corte transversal de esto, va a ser algo así, con las paletitas ahí embebidas en el suelo. Entonces, estas paletitas, la gracia que tienen, por el hecho de ser piezoeléctricas, es que cuando se someten a una diferencia de voltaje, se mueven así como una especie de aleta. Y este movimiento genera ondas de corte. Entonces, lo que ocurre es que uno puede generar ondas, ya sea desde el bender o el piezoeléctrico que está abajo hacia el de arriba, o viceversa. Entonces, uno de los piezoeléctricos actúa como una fuente y el otro actúa como un receptor. Entonces yo genero la onda abajo, por ejemplo, y la recibo arriba. Si conozco el tiempo que demora la onda en viajar desde uno de esos elementos hacia el otro, si conozco la distancia, ¿cierto? Divido la distancia por ese tiempo que se demore, puedo determinar la velocidad de onda. ¿Ya? Entonces, lo que se hizo en este caso fue sacar muestras lo más inalteradas posible a esas profundidades. Aquí, por ejemplo, se muestra una a 22 metros y la otra como casi a 30. Y con esas muestras hacer este tipo de ensayos en laboratorio. Y lo que se obtuvo para la muestra más superficial es una velocidad de 400 metros por segundo y la que está más profundo una velocidad un poco menor a 300. ¿Ya? Entonces, la que está a 22 metros es más o menos consistente con los perfiles, la otra no. Ahora el tema aquí es, bueno, ¿cuál uso al final? Pues, ¿me sirve la de laboratorio o no? ¿La de terreno? ¿Cuál puedo considerar? Si yo tuviera toda esta información a la vista, por ejemplo, quizás iría por un perfil o por uno de los perfiles más conservadores, digamos, con velocidades menores. Si creerle o no a los ensayos de laboratorio para poder caracterizar, yo sería cauto, porque muchas veces el hecho de tomar muestras a estas profundidades, por ejemplo, desestructuran mucho los materiales, los remoldean, por lo tanto la estimación de las velocidades del laboratorio pueden ser después poco representativas de una condición en terreno. Si nos vamos a los 30 metros de profundidad, por ejemplo, ahí teníamos una arcilla. Claro, una arcilla. De hecho, podría llegar a ser una arcilla de alta plasticidad. Entonces, también en la manipulación de ese tipo de materiales en laboratorio puede ser bastante difícil. Así que, bueno, pero al fin y al cabo, lo bueno de este trabajo es que en el fondo nos da una idea de cómo poder comparar todos estos métodos. Bueno, ya nos quedan 15 minutos de clase, les voy a contar de qué se trata el ensayo Crosshole. Si ya entendieron el ensayo Downhole, el Crosshole es bastante más del mismo nivel de complejidad, digamos, con la diferencia de que en lugar de generar ondas desde la superficie que se miden en profundidad, el ensayo Crosshole requiere dos sondajes. Por lo tanto, es el doble más costoso. Bueno, no es el doble más costoso porque muchas veces la movilización del equipo es la que cuesta más, digamos, y una perforación adicional puede ser más barato que la movilización para hacer un punto en otro sector, ¿ya? Entonces, ¿es más caro? ¿Es el doble más caro? Probablemente no. La descripción detallada del ensayo está también en una norma americana, STM D4428-07, y el objetivo también acá es determinar el perfil de velocidad de onda de corte. El esquema que aparece acá, al igual que el anterior, también pertenece al profesor Main de Georgia Tech, y lo que muestra es la configuración del ensayo Crosshole, entendiendo que se tienen dos sondajes, y se tienen en uno de los sondajes, en el del más a la derecha, se tiene un sensor
que es el que recibe las ondas, y en el sondaje de la izquierda se tiene una fuente. ¿Ya? En ambos casos, tanto la fuente como el sensor tienen que estar bien acopladas con el terreno para que pueda transmitir apropiadamente las ondas. En el caso del sensor que está recibiendo la señal, que es el que está a la derecha, fíjense que ahora ese cilindro está orientado a la vertical. Está orientado a la vertical porque la polarización de la onda de corte en este caso es, a diferencia de cómo se hacía desde la superficie, es en el plano vertical, ¿ya? No en el plano transversal como se hacía en el downhole. Entonces por eso mismo se orienta el sensor distinto. Para poder generar una onda, en este caso lo que se hace es, que eso se hace en el downhole, en la perforación de la izquierda, es poner una especie de martillo. Ahí son dos elementos verdes que se ven. Entonces la idea es que si el elemento que está en la parte superior sube y después baja, esto genera un golpe que está polarizado en el plano donde yo quiero generar las ondas. Eso genera las ondas que se propagan de izquierda a derecha. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo sí necesito tener un trigger. ¿Por qué? El trigger lo que va a hacer es que va a empezar a grabar lo que registra el sensor de la derecha tan pronto como se genere el golpe de martillo. Y eso nos va a dar el tiempo cero. La onda se propaga y cuando llegue la onda desde la izquierda a la derecha va a aparecer en este osciloscopio que sale ahí o en el sistema de adquisición, va a aparecer la onda con una amplitud mayor. Entonces ahí con eso yo conozco el tiempo que demora la onda en viajar. Como estas perforaciones supuestamente están perfectamente vertical, siempre voy a conocer la distancia que hay entre la fuente y el sensor, entre la fuente y el transductor o el geófono o sensor, como lo quieran llamar. Entonces, para poder obtener la velocidad, simplemente lo que hago es dividir la distancia partido por el tiempo. Este proceso, para poder encontrar un perfil de velocidades, se debe repetir a distintas profundidades. ¿Ya? Entonces ahí aparece que la profundidad del test es aquella donde está tanto la fuente como el sensor. ¿Ya? Idealmente siempre tiene que ir tienen que estar ambos equipos a la misma profundidad. Se van moviendo desde arriba hacia abajo. Entonces, este supuestamente es el método más ideal para poder medir la velocidad de onda, porque tanto la fuente como el sensor están embebidos teóricamente en el mismo estrato de suelo, ¿ya? Entonces toda la propagación siempre va a ser a través de ese suelo. Yo voy a poder medir en forma más apropiada las velocidades. El problema, naturalmente, es que es más costoso, porque necesito tener dos perforaciones y no siempre puedo tener separaciones entre sondajes que sean muy grandes, ¿ya? Porque si no necesitaría mucha energía para poder hacer llegar una onda de un sensor al otro, o más bien de un sondaje al otro. Entonces también está acotada, si bien nos da una representación un poquito más bidimensional y no tan unidimensional como los otros ensayos, de todas maneras la distancia no puede ser tanta, ¿ya? Por ejemplo, si nos enfocamos en el... Por ejemplo, acá en estos datos, esto es el downhole, ¿no? Se alcanza a ver la señal bien hasta 50 metros. Pero de todas maneras, a medida que vamos hacia abajo, picar la onda cada vez es más difícil, ¿ya? Porque la energía de la onda es cada vez menor. A medida que se aleja el sensor de la fuente, la energía de la onda cada vez es más pequeña. Entonces ahí picar la onda cuesta mucho. Entonces esa misma limitación se ve en este tipo de ensayo. Entonces, no sé, 30 metros ya puede ser complicado medir, porque la fuente no tiene suficientemente energía para llegar hasta el otro lado. Entonces, para asegurarse tampoco pueden ser distancias tan largas. Ahora, lo bueno es que uno, si tiene varios sondajes, puede triangular, hacer el mismo sistema, tener una fuente acá y a lo mejor recibir en dos sensores, en dos sondajes distintos. Entonces, también está esa ventaja si uno tiene varios pozos disponibles. Bueno, es el crosshole. El crosshole es mucho menos usual que un downhole.
que se haga. Y por lo mismo no he buscado datos, la verdad, que para mostrarles, ¿ah? Pero la idea de interpretación es bastante parecida al downhole, solo que ahora claramente la geometría es mucho más fácil. Existe otro ensayo que está siendo bastante popular hoy día en la práctica, que es el ensayo sísmico de cono, penetración de cono, ¿ya? El ensayo típico, digamos, entre comillas, estático que uno conoce, es el CPT, o Cone Penetration Test, que está descrito en la norma americana STM D3441 y la D5778. Pero resulta que existe una variante de ese ensayo, que es aquel en que la punta del ensayo, o el cono mismo, tiene un geófono. Entonces, si ustedes recuerdan la metodología estática de este ensayo, era que ese cono se va bajando a una cierta velocidad constante, que son 2 centímetros por segundo. ¿Ya? Entonces el cono se amarra a una serie de barras y estas barras se van colocando en forma secuencial a través, o desde un camión, por ejemplo, como en este caso, ¿ya? Y con un marco a una cierta velocidad controlada se va bajando el sistema, se va bajando el cono en la punta y se le van incluyendo barras. Aquí, por ejemplo, en esta fotografía se ven las barras que están ahí en el fondo, que están conectadas a través de este cable, y ese marco es el que va bajando y el que va empujando el cono hacia el interior del suelo, en profundidad. Entonces, en la modalidad estática, si ustedes recuerdan quizás los cursos de mecánica de suelo, de geotecnia o de geomecánica, ustedes van a tener mediciones del cono, tanto en su punta como en su fuste, que se llama, que es la resistencia lateral que ejerce el suelo a la penetración de este cono. ¿Ya? Eso, cuando uno lo realiza en forma continua, ¿cierto?, obtiene un perfil con esas dos características. Resulta que la variante del ensayo, cuando se utiliza cono sísmico, que se llama, es que durante el proceso de penetración o de hincado, en algún momento este ensayo se para, el cono queda ahí estático, y en esa posición se realiza un ensayo tipo downhole, ¿ya? Por ejemplo, acá en esta figura que voy a agrandar está el camión CPT, aparece ahí en amarillo un martillo, y detrás del martillo está el cono que está entrando en el suelo. Si miramos a la derecha del martillo, hay una barra que está ubicada ahí. Esa barra se mantiene ahí producto de la reacción con el camión. Y lo que se hace para poder generar la sonda es lo que está haciendo aquí el operador. Entonces golpea el martillo transversalmente generando la onda de corte que baja, y el cono está ahí al fondo enterrado en el suelo a cierta profundidad, esperando a que la onda llegue para poder registrarla. En este caso, como el cono tiene solamente un geófono en la punta, entonces es necesario que el martillo tenga un trigger conectado. Al momento en que se genera el golpe, este acelerómetro pequeñito envía una señal, empieza a medir el tiempo, digamos, que se demora la onda en bajar hasta el sensor. Entonces, la gracia de este sistema es que, además de tener el perfil de resistencia de punta y resistencia de fuste, me va a permitir estimar velocidades de propagación de onda de corte a distintas profundidades. ¿Ya? Bueno, ahí hay un detalle del cono, esto me imagino que ya lo saben. Como el cono, digamos, muchos de ellos tienen celda de carga en la punta, celda de carga lateral en el fuste, tienen también, ahí donde aparece esto en blanco, cerca de la punta, permite ahí medir presiones de poro. Entonces podría también eventualmente detectar niveles freáticos. Permite también hacer ensayos de disipación de presión de poro, que permiten estimar conductividad hidráulica del medio. Así que es bastante completo. Y además, si uno le agrega este elemento adicional que les mencionaba, puede medir velocidades de onda de corte. Esto que aparece acá es un resultado típico. Esto lo publicamos en una conferencia con el profesor Ricardo Moffat. Son mediciones que hicimos en la laguna de Aculeo, o en la ex laguna de Aculeo, donde aparece en la parte izquierda la resistencia del cono o de punta del ensayo hasta los 31 metros. En el panel B está la relación de fricción, que es la razón entre la resistencia de fuste por la resistencia de punta. ¿Ya?
Si nos vamos a la resistencia del cono, ustedes ven que las resistencias son bastante bajas, hasta los 14 metros más o menos. O sea, en algunos casos incluso la resistencia a punta es cero, a los 7 metros, por ejemplo. Son resistencias súper chicas, menores que 10 megapascales. Entre los 14 y los 16 metros ahí parece haber una capa más dura, después baja de nuevo la resistencia y aumenta de nuevo a los 20 metros. Y así se lo lleva, digamos, subiendo y bajando. Si combinamos la resistencia de punta y la resistencia de fuste, de acuerdo al trabajo de Robertson del año 2010, uno podría encontrar un índice que se llama SBT. Se llama Soil Behavior, el latino, no me acuerdo qué era, Type, Soil Behavior Type. Es un índice que en español sería tipo de comportamiento de suelo. Y el tipo de comportamiento de suelo nos dice qué tipo de material uno esperaría para esos parámetros medidos. Entonces, aquí, como era un depósito de origen lacustre, lo que uno esperaba era tener arenas, limos, arcillas, ¿cierto? Que es lo que aparece ahí en distintos colores en profundidad. Las únicas diferencias que se pueden ver acá son esas capas más rígidas que yo les comentaba, a los 15, a los 20 metros, y después aparece una como a los 27, 28 metros. De acuerdo a este tipo de índice, eso ya sería un suelo más rígido, ¿no? Por ejemplo, el de los 15 metros se denomina un very dense or stiff soil. El de los 20 metros parece ser una arena quizá, ¿ya? A los 27, 28 metros también aparece ese material, todos esos que están en gris. Y lo que aparece más a la derecha son, en puntos rojos, en diamantes azules y en triángulos verdes, mediciones de velocidad de onda de corte utilizando este método que les comentaba yo, el cono sísmico, ¿ya? Entonces ahí ustedes ven velocidades que son bastante bajas, del orden de 200 metros por segundo hasta una profundidad de 13 metros. Ahí aumenta un poquito producto de esta capa rígida que yo les mencionaba. Y de ahí en adelante sigue aumentando hasta valores que están en torno a 300, 300 metros por segundo, 300, 350 metros por segundo. Si uno calcula y discretiza esto en capas y calcula el VSOC30, este sitio tiene un VSOC30 de 230 metros por segundo. Que si bien es una velocidad baja, pero no es tan baja, digamos, para lo malo del ambiente geológico de este material. Recordarles que en este sector, por ejemplo, hubo evidencia de licuación y corrimientos laterales para el terremoto del 2010. Entonces, era aparentemente el mismo tipo de suelo. Lo que sí, digamos, yo creo que favorece el comportamiento acá es que probablemente muchos de estos materiales estén preconsolidados, ¿ya? Porque ahí antes, digamos, había agua, ahora el agua bajó. Ese secamiento producto del descenso del nivel freático hace que los esfuerzos efectivos aumenten y naturalmente el material se hace un poquito más, se consolida, ¿ya? Por lo mismo se hace un poco más rígido. Lo que además aparece en verde y en azul eran correlaciones que se utilizan a veces, que están basadas en la resistencia no recuerdo si era la punta y el fuste, pero esos son los valores de resistencia que se medían en el ensayo, y a través de ciertas ecuaciones uno podría inferir la velocidad de onda de corte. Lo que hicimos en este trabajo era verificar si es que esas correlaciones eran apropiadas para estimar el VSOC30, comparándolo con las mediciones que teníamos. Y aparentemente las correlaciones no están tan mal, por lo menos hasta los 13, 14 metros andaban bastante bien. De ahí para abajo sí se produce mucha variabilidad, ¿eh? Y las fórmulas predicen valores, no sé, pues de hasta 500 metros por segundo, que en realidad no se midieron con los ensayos con el cono sísmico, ¿ya? Así que la parte superficial parece que anda bien, de ahí para abajo como que no funcionó muy bien la correlación. Bueno, esto es nada más que un detalle de cómo uno podría, súper teóricamente, porque nunca es tan bonito, cómo podría desacoplar o cómo podría lucir la llegada de onda P y de onda S a un ensayo de este tipo, de tipo downhole en CPT, ¿cierto? ¿Por qué aparecen dos ondas? Aquí aparece la polarización distinta, ¿no? Uno que es la fuente golpeando desde la izquierda, se llama left source en este caso, y el otro golpeando del otro lado, desde la derecha. Y teóricamente la onda P
llegaría primero que la S, yo notaría ahí, digamos, aumentos de amplitud, o sea, aumentos de frecuencia, una onda de alta frecuencia en comparación a la onda S que es de baja frecuencia, pero eso en general es muy difícil de identificar en la práctica. Lo que aparece acá, de hecho, son las trazas sísmicas que se miden en el test. ¿Ah? Me parece que estas son exactamente las mismas que interpretamos, ¿no? Entonces, en superficie, fíjense que se nota mucho mejor la onda, pero de todas maneras hay una variación de amplitud considerable. Y a medida que nos vamos en profundidad, las ondas, no sé, pues, a los 30 metros, por ejemplo, hay una frecuencia ahí metida muy alta y de repente uno con buena voluntad puede ver que llega la onda S, como más o menos por acá, ¿cierto? ¿Por qué ese ruido? Lo que ocurre es que, claro, cuando uno se va muy profundo, tiene que poner mucha ganancia a la señal del sensor para poder identificar diferencias, ¿ya? Esa alta frecuencia que aparece ahí, como una onda de casi que una frecuencia constante, también se ve en los registros que están más cerca de la más cerca de la superficie. Pero el problema es que ahí la onda es mucho más energética, entonces la amplitud que uno utiliza ahí no necesita tanta ganancia para ver bien la onda. En cambio abajo sí. Entonces ese es el problema de estos métodos también, que cuando uno lo hace desde la superficie en profundidad, mientras más profundo se vaya, más difícil identificar la onda, más energía necesita en la fuente. Y naturalmente eso repercute en la calidad de la detección de la llegada de la onda. Profe, ¿Sí? ¿por qué ahí a los 20 y a los 25 metros no pasa eso de la frecuencia como de ruido que tiene con la ganancia? No sé la verdad. Puede ser, puede ser que a lo mejor el golpe fue más preciso. eh, Porque imagínate, a 20 metros tiene una señal súper limpia. Si la comparas con 18, la señal está un poco sucia al principio. Puede ser que haya estado todo tranquilo y se efectuó el golpe y nada más, digamos, se detectó súper bien. A los 22 después tienes mucho ruido también, un problema de amplitud de la señal. Yo diría que más bien depende del golpe que se efectúe. Si el golpe es, si está bien ejecutado, digamos, si es fuerte, seco y sin rebote, con harta energía, con harta fuerza, se va a ver bien. Si es que a lo mejor hay problemas incluso de conexión de cable a veces, no sé, pueden pasar muchas cosas. Pero lo que sí es que ya yéndose a profundidades más allá de 25 metros empiezan a haber problemas para identificar la onda. Si los suelos son rígidos, además, también hay problemas, porque hay que poner mucha más energía para que esa onda pueda viajar en un medio rígido. En este caso el suelo no era tan rígido, entonces eran condiciones favorables como para ver apropiadamente la onda. ¿Ya? Así que ese es el tipo de cosas que ustedes les va a tocar ver, probablemente se dedican a esto. Esto que aparece acá es el dato duro. Uno para poder encontrar las velocidades tiene que picar las ondas. Eso es una decisión de un operador. Entonces también ahí pueden haber cambios. Si nos vamos ya para ir finalizando la clase, este es el método de sonda suspendida. Este yo nunca lo he usado, pero teóricamente lo que hace es también en una perforación, como aparece ahí, colgar una sonda. Esta sonda está equipada con eh, un sensor que hace las veces de fuente, o más bien, tiene una fuente a cierta profundidad, que la voy a marcar acá. Tiene la fuente ahí y tiene dos geófonos, lower y upper. Entonces, lo que hace la fuente básicamente es generar un pulso que se propaga supuestamente por el suelo. Me imagino yo que el tamaño del sondaje que se requiere para hacer esto no es tan grande como el que aparece esquematizado ahí, sino para que haya un buen acoplamiento entre la sonda y el suelo. Entonces, la fuente que está en la sonda misma emite una señal que se mide tanto en el geófono inferior como en el superior. ¿Ya? Entonces, si conozco el tiempo en el cual emití la onda desde la fuente y conozco el tiempo que se demora la onda entre el sensor inferior y el superior, puedo conocer, dada su distancia, puedo conocer la velocidad de ese tramo. Entonces, la gracia de este sistema es que yo puedo ir bajando la sonda,
¿ya? Y la sonda sola tiene la fuente y los geófonos, entonces inmediatamente es de alguna manera más autónoma, si lo quieren ver. Entonces, teóricamente se podría llegar a profundidades bastante considerables sin necesidad de tener tanta energía como lo que sí requiere el downhole, que yo estoy haciendo los golpes desde arriba y tengo que llegar hasta abajo. Acá no, pues voy con el mismo sistema generando fuente y midiendo en profundidad. Lo que aparece acá son ejemplos de registros. Y básicamente la idea es siempre la misma, es tratar de identificar la diferencia entre la onda que llega a un sensor y al otro. ¿Ya? Me parece que aquí hay ondas S y ondas P también. Las ondas P son las de más alta frecuencia, la onda S es la de más baja frecuencia, o periodo más largo. ¿Ya? Entonces, todos estos métodos invasivos de alguna manera lo que usan son ondas de cuerpo, tanto S como AP, y el principio fundamental es tratar de identificar la llegada de las ondas. Lo mismo que el método de refracción sísmica, también ese método lo que hacía era tratar de identificar las llegadas y interpretando esas informaciones que uno puede generar modelos de velocidad. Bueno, no sé si tienen más dudas para ir finalizando la clase de hoy. Bueno, la próxima semana es receso, ¿cierto? No tenemos clase. Yo ya le subí una presentación referida a métodos de ondas superficiales de prospección. Así que ya el próximo martes yo creo que podemos empezar con ese tema. Estamos en semana 10, entiendo. A ver, semana 10, sí. Semana 10, vamos a volver en semana 11. Yo creo que estamos en condiciones de pasarles la tarea para que empiecen a ver, digamos, qué es lo que tienen que hacer. Ya con los métodos, bueno, después de ver los métodos de ondas superficiales, vamos a pasar al método de las razones espectrales H sobre B, que sería como un método complementario para caracterizar sitios. Y después de eso vamos a empezar a ver un poco de teoría de propagación de ondas, que es más o menos la versión un poquito más avanzada de lo que ustedes ven en el curso de diseño sísmico, aunque ahí ya varios de estos conceptos lo han visto. Así que eso, no sé si tienen más dudas, comentarios respecto al curso o alguna otra cosa que quieran Profe, saber. ¿Sí? no sé si lo dijo, pero en el caso del downhole, ¿cuántos golpes tengo que hacer por altitud para tener como unos resultados más o menos buenos para Eh, reducir el error? sí, bueno, se sugiere al menos dos, con polarizaciones distintas, ¿cierto? Uno de un lado para acá, del otro lado para allá. Eh, y ahí yo creo que uno puede hacer tantos golpes como tiempo tenga, ¿ah? Porque al final, no sé, pues cuando uno hace caracterización de sitios, por ejemplo, con fines académicos, uno puede estar midiendo el mismo sitio un montón de tiempo, puede hacer mediciones, qué sé yo, en una dirección paralela, arreglos distintos, que es súper distinto cuando uno lo contrata en forma como un proyecto, digamos, industrial o privado, ¿sí? ¿Sí? Como un trabajo, ¿ya? Que no tiene una modalidad académica. Entonces, cuando ustedes contratan esto, existe un procedimiento, ¿ya? Y probablemente esos procedimientos digan, mira, nosotros hacemos por cada profundidad 2 mediciones y listo, sería. ¿Por qué? Porque eso nos da, a la empresa que lo hace, le da, no sé, pues si tú consideras que son mediciones cada 2 metros, les da, qué sé yo, el tiempo o cumplen con la normativa mínima que se requiere para poder presentar un resultado razonable, ¿ya? Si ustedes requirieran a lo mejor verificar, eso podría eventualmente tener un mayor costo, no sé. Entonces, lo que yo entiendo es que al menos se necesita tener 2 golpes para poder identificar a través de la polarización la llegada de las ondas. Eh, También, y eso yo creo que depende mucho de qué tan... Muchas veces uno también va monitoreando los datos, ¿ya? O sea, va haciendo estas mediciones y va viendo ahí en el sistema de adquisición cómo la van llegando las ondas y eventualmente podría incluso irlas procesando a medida que las va obteniendo la señal. Si es que llegara a haber problemas para detectar ondas, a veces uno podría detenerse más rato y seguir midiendo hasta que pueda encontrar una mejor respuesta, ¿ya?
Entonces todo eso va a depender, sí, del caso. O sea, hay sitios que son súper favorables y uno puede ir súper rápido midiendo sin problema. A veces hay problemas electrónicos, que sé yo, a veces el suelo es muy raro, es muy rígido, no transmite bien la onda. Bueno, hay un montón de problemas. ¿Ya? Así que también es sitio específico, diría yo. No sé si tienen más dudas, si queda más o menos claro. ¿Más comentarios? Profe, una consulta del tema del curso. Ujú. ¿Dijo que va a publicar la tarea esta semana o la próxima? No, yo O creo que sea, la próxima. quizás para el 11 la pueda tener. Para el 11. No creo que Y es que de todas maneras, casi todo, ahora que lo pienso, casi toda la tarea vamos a tener información de Downhole que no tienen que interpretar y casi todo el resto es relacionada con métodos de ondas superficiales y H sobre B y propagación unidimensional. Entonces todavía no tenemos eso, no lo hemos revisado. súper. Y profe, respecto al tema de, ¿es en grupo? Igual que la tarea uno o individual. ¿De cuántos eran los grupos que hicieron la primera tarea? ¿Cuántos No estoy alumnos? seguro si alguien puede corroborarlo, creo que eran 4 o 5. No, estos yo creo que son grupos más pequeños. A lo sumo tres, diría yo. Sí, no van a ser grupos más pequeños, ¿ya? Y bueno, al final de esto hay un control, que eso sí que se supone que evalúa toda la materia. Generalmente el control de esta parte va a ser más conceptual, entendiendo que la tarea ustedes ejecutan cálculos, digamos, interpretación y todo. De hecho, después el control muchas veces le pregunto cosas de la tarea, como cuáles son las conclusiones, por qué pasó esto y no esto otro. Va como en esa línea. Ya, pues. Entonces, no sé, si no tienen más dudas, dejamos la clase hasta acá. Ya nos vemos en 2 semanas. Así que cuídense, descansen y repongan energía para que nos veamos en 2 martes más. Así que estén súper bien.